Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante muchos años, cuando leía o meditaba sobre este fragmento del Evangelio de San Lucas, sentía una mezcla de dolor por Jesús, por la ingratitud, no solo con que le trataron aquellos 9 leprosos, sino por la ingratitud con que le tratamos la inmensa mayoría. Dolor. Y también una cierta indignación al ver este comportamiento. Habían quedado curados de una enfermedad gravísima y al final mortal. Una enfermedad que les mantenía aislados, tenían que vivir fuera de los poblados y sus familias, los que lo hacían, le dejaban en un lugar acordado a propósito un poco de comida cada día y ellos, cuando su familia se había ido, iban, la recogían y la comían. Estas comunidades de leprosos, en este caso eran 10, estas comunidades leprosos estaban en muchos sitios de Israel y de todo el mundo antiguo, porque la lepra era incurable y además se consideraba extraordinariamente contagiosa. Por lo tanto, Jesús no solo les cura de una enfermedad, sino que también les reintegra a la sociedad, les devuelve a su familia, a su trabajo, a su pueblo. Qué injusticia para con Dios no agradecerle por todo eso que el Señor les dio, el Señor nos da. Qué dolor para Jesús, qué injusticia. Pero no hace mucho, meditando sobre esto, pensé que además quizá el dolor de Jesús no estaba solo en lo que él había padecido con esa ingratitud, sino en que de alguna manera había fracasado. Porque había querido no solo curarles el cuerpo, sino curarles el alma. La lepra era la enfermedad del cuerpo y la ingratitud, la enfermedad del alma. Había curado la lepra para curarles la ingratitud. Les había hecho un milagro extraordinario para que reaccionaran agradeciendo. Curando la enfermedad del cuerpo, quería el Señor curar la enfermedad más mortal aún que la del cuerpo, que era la enfermedad del alma, la ingratitud. No lo había conseguido. Curar la lepra había sido fácil. Convertir un corazón ingrato es muchísimo más difícil que curar una enfermedad física. Y por eso termina con una lamentación. Le dice al ex leproso agradecido: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tu fe, que en este caso con el ingrediente del agradecimiento, porque sin agradecimiento no puede haber verdadera fe. Tu fe te ha curado de la otra lepra, la del alma.
¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? No he podido salvarlos. He hecho el milagro físico y ellos han sido incapaces ni siquiera de venir a dar las gracias. El milagro espiritual, el milagro de su conversión, no se ha producido porque ellos no han querido que se produjera. Apliquemos esto a nuestra vida. Muchas veces nos quejamos de falta de agradecimiento de los demás, pero no nos damos cuenta de la falta de agradecimiento de nosotros hacia los demás, empezando por la falta de agradecimiento hacia Dios. Pero es que además no nos damos cuenta de que esa ingratitud es algo que no solo hace daño a la persona a la que le debemos agradecimiento, sino que nos hace daño a nosotros. Esto es lo que no somos conscientes. La ingratitud te está matando. La ingratitud te está aislando. Aquel aislamiento del leproso es el aislamiento real del ingrato, porque puedes abusar de uno, pedirle un favor, engañarle. Puedes abusar de otro, pero al final te quedas solo. Al final te conocen. Al final nadie quiere ayudarte. Al final todo el mundo dice es un aprovechado, es un egoísta. Solo piensa en él. No tiene ojos para ver, no tiene oídos para escuchar. Solo piensa en utilizar al otro. ¿Y qué sucede? Te quedas solo. Lo mismo que los leprosos tienen que vivir fuera del poblado, porque nadie quiere estar contigo. Nadie te aguanta. El Señor te ha dado dones para que tú los agradezcas y al agradecer te cures de esa terrible herida que dejó en el hombre el pecado original. Pero si esos dones, los regalos de Dios, muchas veces que te han llegado a través de los hombres, un amigo, tu familia, un trabajo, si esos dones no provocan en ti una respuesta de agradecimiento, si se frustran en ti, terminas por perder los dones y desde luego pierdes a todos aquellos que viven contigo. Es imposible convivir con una persona egoísta. Es imposible. Y si se convive, porque no te queda más remedio que convivir con esa persona, llevas una verdadera cruz que solamente la unión con Dios puede hacerte capaz de llevar sin hundirte. Una persona egoísta, una persona ingrata, seca a todo aquel que vive a su lado. Le seca. Es como si se aprovechara de la energía vital del otro, transformándole en una momia para vivir él de esa energía. Una persona egoísta termina siempre solo, en la tierra y en el cielo, en la vida eterna. Porque una persona egoísta, una persona ingrata, no ama. No ama a nadie, ni a los que están a su lado aquí, ni a Dios nuestro Señor. No ama. Y cuando no amas y te llega la hora de la muerte, ¿cómo te vas a salvar? ¿Cómo vas a tener ni siquiera la intención de pedir perdón cuando no has sido ni siquiera consciente de lo mal que lo has hecho? Nuestro amor a Dios es siempre un amor, cuando existe naturalmente, es siempre un amor de agradecimiento. Porque Dios nos amó primero. Nuestro amor a Dios es siempre un amor de respuesta, no de iniciativa. La iniciativa la tuvo Dios. Por lo tanto, el que no es agradecido, el que ante el amor de Dios no cae de rodillas todos los días diciendo, gracias Señor, aquí estoy. ¿Qué puedo hacer, Señor, para devolverte, aunque sea un poquito nada más, lo mucho que he recibido? Ese ingrato se condena a sí mismo. Cuando me di cuenta de esto,
del dolor de Jesús, de la injusticia ante Jesús, fundé el movimiento de espiritualidad de los franciscanos de María, las escuelas de agradecimiento. Y lo fundé pensando en Dios, en hacerle justicia a Dios. Pero cada vez me doy más cuenta de que el sufrimiento de Dios no es solo porque no le demos gracias, sino porque el ingrato no se salva. Por el bien de Dios, por los derechos de Dios, por el bien tuyo, acude a Dios a darle gracias. Aprende a agradecer. Tenemos cientos de escuelas de agradecimiento para salvar al hombre, para evitar que termine solo como el leproso de antaño y para que Dios no se sienta humillado y tratado injustamente por ti. Que así sea.